Bueno, ya está, ya estamos, ya te escucho y ya te veo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Soledad. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta de tener la oportunidad de conversar contigo. Le decía a la audiencia que el título de tu libro es muy sugerente, pero además creo que muy necesario en esta época, Juan Luis. Platícanos, por favor, cómo surge más storytelling y menos y a mí qué. Pues mira, es básicamente un que está pensado para resumir 25 años de aprendizajes en un poco más, la verdad, de un poquito más de esos años de aprendizajes en medios y para poner eso al servicio de la gente que quiere comunicar sus ideas y contenidos y mantener el interés de la audiencia. El interés de la audiencia hoy en día es algo crucial, todo el mundo estamos buscando eso, sin importar si nos dedicamos o no a la comunicación, si vivimos de ella o no. Porque al final, Soledad, todos comunicamos de cualquier manera. Uh -huh. ¿Quién de los que nos está viendo no tiene que persuadir a alguien, no tiene que convencer a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su jefe? ¿Quién no tiene que mandar un mail para pedir unas vacaciones o un aumento de sueldo? Todo eso tiene que ver con las historias que nos contamos y las que les contamos a otros. Y este libro está dividido básicamente en dos partes. Uno tiene que ver, como el título lo dice, storytelling, que es cómo estructuras tu historia, y la segunda, que es story showing, que es la segunda mitad del libro, cómo haces que esa historia, una vez que ya la encontraste, cobre vida. Sí, porque finalmente estamos en una época con mucho estímulo desde los medios de comunicación. Todos en determinado momento somos reporteros o nos convertimos en opinadores. Y en consecuencia tenemos una audiencia muy fragmentada, Juan Luis, a la que se le requiere captar la atención, evidentemente, si lo estamos haciendo de manera especial desde un ejercicio profesional como en el que nos encontramos tú y yo. Es correcto. Y al final, ese tiempo de atención del otro no solamente es, como bien lo dices, en los medios, también tiene que ver mucho en las redes sociales y eso lo ha alterado para siempre. Es decir, este candado, esta guillotina que tenemos de pronto del swipe, ¿no? De cuando de pronto estás recorriendo hacia un lado o hacia una historia que de pronto vas viendo una tras otra, tenemos para convencer a esa audiencia para que nuestro mensaje llegue. Y mucha gente, yo tengo una consultora de contenido y normalmente veo dos necesidades claves de comunicación en mis clientes. Uno es el que no saben bien qué decir y cómo encontrar esa historia. Pueden ser incluso empresarios o políticos que de alguna manera ya tienen un buen rato estructurando un discurso, pero que de pronto no han entendido muy bien en dónde está esa historia que ellos deberían contar y cómo contarla para conectar con la audiencia que están buscando. Y por el otro lado están los que tienen una historia, pero que al final saben si esa historia puede tener ese brillo como tal o les preocupa que cuando empiezan a contarla ya perdieron la atención de la gente, ¿no? Sí. Es súper complicado hoy en día y eso, pues, como te digo, no importa si no lo estás haciendo de manera profesional. ¿Cómo te va captando la atención de una generación más joven a la tuya, ¿no? ¿Cómo es el de pronto para un maestro campeón de su salón de clases cuando alguien está trabajando, te invento, con secundaria o con preparatoria, ¿no? Si no encuentras exactamente cómo contarle eso que tú quieres conectar, ellos van a encontrar en su teléfono algo más relevante o más atractivo. Sí, sí, a ver, luego la pregunta de cierre del título de tu libro, de alguna manera proyecta la sociedad en la que estamos, este momento en el que a veces somos tan indiferentes, Juan Luis, o sea, como que nada nos conmueve y de repente todo nos importa, no lo sé. Cuando vi el título de tu libro, insisto que es muy sugerente, dije, bueno, y a mí qué, de entrada no creo que te refieras al expresidente Fox, pero ¿Y yo por qué? ¿Y sí, yo por sí, qué de Fox? de alguna manera vi el reflejo de la sociedad actual indiferente. Pues mira, yo creo que la idea principal o el ángulo diferenciador de este libro, que al final no está pensado para que se quede así en una escuela de comunicación de una universidad, sino que realmente sea aplicable, que puedas encontrar ideas claras que puedas poner en práctica de inmediato, es justamente eso que me preguntas y me encanta que me lo preguntes así. Porque
No se trata en la comunicación sobre lo que tú quieres decir, se trata en lo que el otro quiere o debería escuchar o que le es útil escuchar. Tú tienes muy claro en tu programa dónde está ese rango de cosas que a la audiencia le es relevante. Y si te sales de ese rango, probablemente para ellos no vas a contestar ese y a mí que del otro. Entonces, quienes nos dedicamos a esto de tiempo, es muy común que sí hagamos ese ejercicio de preguntarnos cuál es el yamique de mi audiencia, cuál es el yamique de mi jefe cuando le quiero pedir un aumento, cuál es el yamique de mi papá para pedirle un permiso para ir a salir el próximo viernes, ¿no? ¿Dónde conectan esos dos conjuntos que se intersectan de mi interés y el interés del otro? Pero cuando estructuramos la comunicación, es más relevante lo que el otro necesita escuchar que lo que tú quieres decir. Y en las conferencias pasa muchísimo. Quienes se han tenido que soplar una conferencia de pronto de alguien que no conecta desde el inicio con el yamique, que empieza su discurso diciendo, bueno, estoy muy feliz, a la maestra que me invitó y al director de Nana, y entonces empieza a correr como un reloj en la cabeza de la audiencia que dice, ¿y todo ese rollo? ¿Y a mí qué? ¿No? Si no entendemos que tenemos unos segundos para conectar con el yamique del otro, entonces no nos extrañe que perdemos el interés de esa audiencia, de la persona con la que estamos conversando. Al final, Soledad, se trata de comprender su perspectiva, de ponerse en los zapatos del otro, de entender y abordar sus necesidades e intereses. Y eso, en nuestro mundo, como bien lo dices, es una de las grandes necesidades si queremos unificar a nuestro país, si queremos dejar de segmentarlo en muchos grupos de interés distintos, donde parece que no queremos entender que los otros tienen otro interés diferente al mío y que si no encontramos cosas en común o vasos comunicantes, va a ser muy difícil que la comunicación mejore. Ahora, Juan Luis, ¿qué ha significado para ti irte de alguna manera desdoblando en tu actividad profesional y adaptándote a los nuevos tiempos? Es decir, quienes empezamos hace 25, 30 años en esto, pues hemos pasado de la cinta de carrete abierto, del VHS y de esas cosas que los jóvenes no me van a entender si no, si no se van a indagar. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? Que de alguna manera estás haciendo una pausa y estás planteando en tu libro alguno de esos aprendizajes. Pues ha sido un aprendizaje constante. Nadie, la verdad, por eso es que, a ver, este libro para mí es compartir esas experiencias, no tanto enseñar algo, porque al final yo tengo que aprender muchísimas cosas y el que te diga que se sabe todo en comunicación, pues me parece que ya no entendió el juego. No. Es algo que está transformándose constantemente y de hecho esa es la razón de por qué incluimos un epílogo sobre inteligencia artificial al final del libro. El último capítulo, el cierre básicamente del libro, es un capítulo diferente en donde se aborda el tema de los chatbots y de la inteligencia artificial desde el punto de vista o desde la perspectiva de los creadores de contenido. Es decir, al principio de año te acordarás que todo el mundo decía, no, bueno, es que con la llegada de la inteligencia artificial, pues ya no hay nada, ya no necesitas ni siquiera pensar para comunicar, lo cual es absolutamente falso. Todos esos chatbots, todos los prompts que tienes que generar para hacer una imagen, para desencadenar una serie de comandos que la inteligencia artificial te simplifica o que te hace menos tediosos, tienen que partir de una pregunta, tienen que partir de una indicación concreta que le tiene que hacer un ser humano. Entonces, en este momento en donde nos encontramos, hacernos preguntas relevantes es cada vez más necesario. Volviendo al ejemplo del que hablábamos de las conferencias, Soledad. ¿Cuántas veces no hemos estado en una conferencia, ya sea de políticos, conferencia de prensa, conferencias académicas, en donde la persona que habla termina su intervención y dice, ¿alguna pregunta? Y empieza una lluvia de opiniones, comentarios, confrontar puntos de vista, pero no hay preguntas. Y esas preguntas tampoco están planteadas desde el yamique de la audiencia en general. Poca gente se hace esa duda de decir, a ver, si pregunto esto, ¿le servirá a los otros que están aquí escuchando? ¿O solamente va a ser para lucirme yo o para contrastar algún punto o para alimentar el propio ego mío como asistente a la conferencia? Todas esas cosas son sumamente relevantes. Es muy importante que la gente entienda que ese pensar en la audiencia y pensar en el otro ayuda a que los contenidos sean cada vez mejores. Me gusta decir que vivimos en si queremos entender a México, tenemos que entender las juntas de vecinos.
es un gran microcosmos de lo que se vive a nivel país. Tú puedes encontrar, yo las detesto con todo el alma, ¿no? Y la verdad es que siempre está esa persona que básicamente quiere imponerle sus puntos de vista a los demás, que no le importa la agenda, que no le importa el tiempo que llevan los otros escuchando, que no importa si están cansados o ya se quieren ir a cenar, si lo hacen en la noche, porque lo que le interesa es resolver su propio punto de vista, ¿no? O pelearse a nivel personal con el del comité de vecinos o del administrador. Pero si analizamos eso, Soledad, eso es a nivel estatal lo que está pasando en general, en Sonora, que está pasando a nivel país. Ese tipo de actores que tienen un micrófono enfrente, que no entienden que la comunicación es repartida de varios, es sonidos y silencios, y que no están planteando en el yamique del otro, y es por eso que insisto tanto con esto. Si quisiera yo que la gente se llevara algo casi tatuado, ¿no? En el curso de storytelling que doy justamente, literalmente se los tatuamos en un tatuaje temporal a la gente, para que se vaya con esa idea. Es importante que recuerdes el yamique del otro. Y por eso es que el libro en sus 3 formatos lo plantea así. Ya sea que lo tengan en el libro impreso, que lo tengan en audiolibro o que lo tengan en ebook. ¿Dónde lo podemos conseguir, Juan Luis? ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en todo el país, gracias a Dios, está editado por Aguilar. Y una de las enormes ventajas de estar en la editorial más grande del mundo es la distribución que tiene Penguin Random House. Pueden encontrarlo en todas las librerías del país, en los aeropuertos y, por supuesto, en línea. En línea están los 3 formatos. El libro impreso, que pues la verdad quedó, pienso yo, bastante bonito. Es tinta y además incluye códigos QR para poder acompañar los aprendizajes del lector, ¿no? Para que los lleve a cosas multimedia que de pronto pueden encontrar y que le pueden ejemplificar de manera más sencilla cada uno de los puntos. Hay un resumen al final de cada capítulo. Yo mismo resalté, como si fuera un marcador, estos puntos que tú ves de pronto acá, ¿no? Que son lo más importante de cada uno de los capítulos. Y la verdad es que la reacción de la gente ha sido muy buena a ese respecto. Bueno. El audiolibro, por su parte, está narrado por mí mismo y eso también tiene un enorme gozo porque es una conversación muy íntima que podemos tener en sus trayectos para donde sea. Y el ebook pues te permite subrayar y llevarlo contigo a donde vayas en tu celular. Entonces son, otra vez, pensando en el yamique de la audiencia y pensando en dónde para ellos es más fácil llevarlo, es que estamos ofreciendo estos 3 formatos. Pues te agradezco mucho tu tiempo, felicidades por el libro, felicidades por esta aportación y te deseo mucho éxito, Juan Luis. Un abrazo. Un saludo enorme a tu audiencia, a todo el estado de Sonora. La verdad es que les mando un abrazo muy, muy fuerte y espero que las cosas cada día sean mejores por allá. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted una posibilidad más, una herramienta más para entender este tiempo de la comunicación y comunicarse mejor. Pausa, volvemos.